Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que, les prometo, los va a atrapar desde el primer minuto. Hoy vamos a desentrañar uno de esos chismes que nos encantan, un drama turco que tiene a todos hablando, y sí, el título ya les adelantó de qué va, la supuesta celosía de Kerem Bürsin y la guerra silenciosa con Afsanur Sancaktutan por culpa de Hande Erçel. Un trío explosivo sin duda alguna. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se van a asegurar de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Parece que la vida de nuestros queridos actores turcos es tan fascinante dentro como fuera de las pantallas. Y hoy el foco está puesto en Kerem Bürsin, ese actor que nos robó el corazón con su papel en Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Ustedes saben que su relación con Hande Erçel fue una novela en sí misma, llena de altos y bajos, confirmaciones y desmentidos, hasta que finalmente se separaron. Pero lo que nos trae aquí hoy es una nueva capa de complejidad, una situación que involucra a dos figuras clave en la vida reciente de Kerem, su exnovia Hande Erçel y su CEO protagonista en la serie, Jakob Seversen, Afsanur Sancaktutan. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos, esos sabuesos incansables de la información, han estado echando humo con rumores sobre una supuesta tensión entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Y la raíz de todo, según estos rumores, parece ser nada más y nada menos que Hande Erçel. ¿Cómo es posible? Bueno, la historia va más o menos así. Resulta que Afsanur, quien comparte set y una química innegable con Kerem en Jakob Seversen, al parecer no se lleva del todo bien con Hande Erçel. Y esto, mis amigos, puede tener varias explicaciones, pero la más sonada y, digamos, la más jugosa, es que Afsanur podría sentir cierta incomodidad, o incluso celos, ante la persistente conexión, o al menos la presencia mediática de Hande Erçel en la vida de Kerem. Piensen en esto, Kerem y Hande fueron una pareja icónica, su química en pantalla traspasó la ficción y cautivó a millones. Aunque terminaron, la sombra de su relación sigue presente. Y en el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, las fotos, los likes, los comentarios de Hande hacia Kerem, o viceversa, o incluso menciones casuales, pueden ser interpretadas de mil maneras. Si Afsanur está trabajando codo a codo con Kerem, construyendo una nueva dinámica, una nueva conexión, es natural que cualquier cosa que remita a su expareja, y más aún si es una expareja tan mediática y querida por el público, pueda generar cierta incomodidad. Ahora, es importantísimo recalcar que todo esto, por ahora, son rumores. No hay confirmación oficial ni de Kerem, ni de Afsanur, ni de Hande. Pero en el universo del espectáculo turco, los rumores a menudo tienen una base, o al menos se nutren de pequeños detalles que los fans y los periodistas logran captar. Por ejemplo, se ha especulado que quizás Afsanur no está del todo contenta con que Kerem siga teniendo una buena relación o una comunicación fluida con Hande. Y esto, de nuevo, es algo que podría ser interpretado como una forma de celos profesionales o personales. Imaginen la presión, estás intentando construir algo nuevo, una relación de trabajo, quizás algo más, con una persona, y de repente, la sombra de su relación pasada, una que fue tan pública y exitosa, se cierne sobre ustedes. Los seguidores más acérrimos de Kerem y Hande, los famosos Keremde, siguen muy pendientes de cualquier interacción entre ellos. Y es posible que esta atención constante, esta nostalgia por la pareja que fueron, esté influyendo en el ambiente. Si Afsanur percibe que Kerem sigue muy apegado o influenciado por Hande, podría sentirse en una posición difícil. ¿Está Kerem en medio de dos mujeres, o simplemente tratando de mantener buenas relaciones profesionales y personales? Es una línea muy fina, y en la industria del entretenimiento, esa línea a menudo se desdibuja. Hemos visto en las redes sociales ciertas interacciones sutiles, o lo que los fans interpretan como tales. Un like de Hande a una foto de Kerem, un comentario casual, o incluso la ausencia de comentarios donde antes los había. Cada uno de estos gestos se convierte en material de análisis para los que siguen de cerca a estas celebridades. Y cuando Afsanur es vista junto a Kerem, compartiendo momentos en el set, la comparación es inevitable. La pregunta que surge es, ¿está Afsanur tratando de distanciarse de Hande o de Kerem cuando éste interactúa con su ex? ¿O está simplemente haciendo su trabajo y manteniendo una relación profesional cordial? Hay quienes sugieren que quizás Afsanur está siendo
Un poco sobreprotectora con Kerem o con la imagen de la pareja que forman en Jakob Seversen. Quizás quiere que la atención se centre en su proyecto actual, en su química juntos, y que las comparaciones o la presencia de Ande desvíen el foco. Es una estrategia que podría tener sentido desde una perspectiva de marketing o de gestión de imagen. Si ambos actores quieren que su serie sea un éxito, querrán minimizar las distracciones y maximizar la atención sobre ellos como pareja en pantalla. Por otro lado, y esto es muy importante, también debemos considerar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores. Los medios de comunicación a menudo buscan crear historias, y en el mundo del espectáculo, las polémicas venden. Puede ser que Kerem, Ande y Afsanur tengan una relación perfectamente cordial y profesional, y que la guerra, de la que hablamos, sea solo una invención de la prensa sensacionalista. Los actores son profesionales y a menudo saben cómo separar su vida personal de su trabajo. Quizás Afsanur admira a Ande como colega, o quizás simplemente la respeta como parte del pasado de Kerem. Sin embargo, la narrativa de la celosía y la rivalidad es siempre atractiva, ¿verdad? Nos encanta imaginar a nuestros ídolos envueltos en dramas, porque de alguna manera, los hace más humanos, más cercanos a nuestras propias experiencias. Y en este caso, la presencia de Ande Erzel como la ex icónica de Kerem, y Afsanur como la nueva CEO protagonista, crea el escenario perfecto para este tipo de especulaciones. Analicemos un poco más a fondo. Si realmente existiera esta tensión, ¿cómo se manifestaría? Podría ser a través de declaraciones públicas evasivas, una falta de interacción en eventos, o incluso lo que se conoce como ghosting en las redes sociales. Por ejemplo, si Afsanur deja de seguir a Ande en Instagram, o si Kerem deja de darle me gusta a las publicaciones de su ex, serían señales que los fans interpretarían como confirmatorias de la discordia. Y es cierto que hemos visto ciertos cambios en las dinámicas de interacción en redes, pero, como dijimos, las interpretaciones son amplias. Otra perspectiva a considerar es la propia Ande Erzel. ¿Cómo se siente ella en todo esto? Si bien no ha habido declaraciones directas sobre una supuesta guerra con Afsanur, su presencia o su ausencia en ciertas conversaciones mediáticas puede ser significativa. A veces el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Quizás Ande está enfocada en sus propios proyectos, en su vida personal, y simplemente no le da importancia a estas especulaciones. O quizás, como profesional, entiende que estas cosas suceden en la industria y prefiere mantenerse al margen. Lo que sí está claro es que la serie Jakob Seversen está generando mucho revuelo, y no solo por la historia en sí, sino por el carisma de sus protagonistas, Kerem Bürsin y Afsanur Sankaktutan. La química entre ellos es palpable y es ese tipo de conexión que hace que los fans especulen sobre si esa química trasciende la pantalla. Y es ahí donde Ande Erzel, como la expareja de Kerem, se convierte en un punto de referencia, en un fantasma del pasado que para algunos podría estar interponiéndose en el presente. En definitiva, la situación es compleja y está envuelta en el velo de los rumores y las interpretaciones mediáticas. Hay una guerra silenciosa entre Kerem Bürsin y Afsanur Sankaktutan por culpa de Ande Erzel. Lo más probable es que la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás hay un poco de incomodidad, una gestión cuidadosa de las relaciones públicas, y mucha especulación por parte de los fans y los medios. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta historia añade un toque de drama y misterio a la ya fascinante vida del estrellato turco. Y a nosotros como espectadores y amantes de estos chismes, nos mantiene enganchados, esperando la próxima pista. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los entresijos de esta supuesta tensión entre Kerem Bürsin, Afsanur Sankaktutan y la siempre presente figura de Ande Erzel. Hemos analizado los rumores, las posibles interpretaciones y la naturaleza efímera de la información en el mundo del espectáculo. Recuerden que si bien es divertido especular y debatir, es importante tomar todo con un grano de sal y esperar confirmaciones oficiales antes de sacar conclusiones definitivas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay realmente celos en juego? ¿Cómo ven ustedes esta dinámica entre Kerem, Afsanur y Ande? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas para que todos podamos estar al tanto de estos chismes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.